todos los que estáis aquí, los que acabáis de llegar también. Y quisiera empezar contando una pequeña historia. La diferencia entre inspirado en hechos reales y basado en hechos reales es que lo basado es fiel a la historia y lo inspirado pues se permiten ciertas licencias poéticas. Y es esto lo que voy a hacer yo ahora a modo de introducción, ya que así juego también con la imaginación de todo el mundo y nos ayudará a estar más atentos y más pendientes del pasaje. Y la historia empieza en una pequeña aldea. En una aldea situada en una ladera de las montañas, vivía un hombre bastante mañoso que todo el mundo lo conocía como el artesano. Y había creado las más hermosas tallas de madera, esculturas que adornaban la plaza central. Se dedicaba también a adornar y decorar las fachadas de los edificios. Y era un hombre querido por todo el mundo, que tenía buenas compañías al principio, parece ser, hasta que un día, trabajando en su mejor y mayor obra maestra, se cae al suelo y sufre un accidente y le deja completamente la mano y el brazo completamente inútil y paralizado. Desesperado empieza a buscar ayuda en médicos, visita al Dr. House, visita a un montón de médicos así de renombre, se va a Estados Unidos y no consigue nada. Se ve que esa caída había afectado a la médula espinal y tenía los nervios de esa extremidad completamente destrozados. Y un día un mercader llega a su aldea vendiendo pues sus productos y escucha hablar de este hombre que lo llamaban el artesano. Un hombre que hacía grandes vasijas y por culpa de un accidente todas sus esculturas ya formaron parte del pasado y el artesano se sentía lleno de frustración, impotente, imaginado y sobre todo la vergüenza y la impotencia de cómo todo el mundo le miraba con lástima y con pena. Y ese mercader que llega fue a hablar con él y dice: mira, he escuchado de un hombre en una ciudad cercana que no hay enfermo que se le resista. Él sana a todos los enfermos que van a él y da esperanza a la gente desesperada. Y el artesano escéptico le dice: bueno, he probado todo, no tengo nada que perder, voy para allá a ver qué pasa. Y cuando va a aquella ciudad que le había aconsejado el mercader, se encuentra una gran multitud que apenas se puede acercar hasta que él no se rinde y con mucha dificultad consigue acercarse a esa persona que con una sola palabra le dijo: extiende tu mano. Y para sorpresa de todos, la mano del artesano fue restaurada. Esta historia ya va tomando ecos y ya sabréis acerca de qué es lo que voy a predicar, y refleja la esperanza y el poder transformador que encontramos en el relato de Jesús que vamos a analizar en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Marcos. Vamos a aprender lecciones valiosas acerca de la fe, la obediencia y la compasión. Y a medida que nos adentremos en estos pasajes, me gustaría que sigamos teniendo en mente el protagonista ficticio del artesano, y pensemos en las áreas de nuestra vida que pueden estar paralizadas, en nuestras luchas, desesperanzas, y que al igual que el artesano estamos todos invitados a acercarnos a Jesús, a extender nuestras manos para recibir la sanidad y la restauración que solamente Jesús puede ofrecer. El texto se encuentra en el capítulo de Marcos 3 y vamos a seguir con nuestro Evangelio de Marcos hasta el versículo 19, que ahí pararé y ya retomaremos el próximo día. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que allí había: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Y ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con bastante enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano de él fue sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Mas Jesús se retiró a mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y Judea, de Jerusalén, de Idumea y de otro lado de Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a los discípulos que tuviesen siempre lista una barca a causa de gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caía sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó. ¿Está bien dicho apellidó? Apellidó. Me ha sonado por un momento mal. Apellidó. Bueno. Boanerges. Esto es hijos del trueno. Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, a Judas Iscariote, que le entregó, y vinieron a casa. Amén. En esta sección lo primero que vamos a ver es la sinagoga contra Jesús. Y se nos presenta en este primer punto, pues, 3 grupos: los fariseos y la gente que había en la sinagoga, el hombre de la mano seca y a Jesús. Hasta aquí no me ha costado mucho hacer la predicación. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver el primer grupo, que era los fariseos y la sinagoga. Y este grupo en aquella época representaba la autoridad moral, religiosa y política de la época. Representaban la cultura y la sabiduría, ya que ellos eran los encargados, gracias a la ley, de la escritura, mantener el idioma, hacer que los niños y la gente supiese leer y escribir desde bien temprano. Eran los que tenían que ir de frente y haber sabido reconocer que Jesús era el Mesías. Eran los primeros que tenían que haber preparado el camino, y vemos que no lo hicieron. Ante la presencia de Jesús, hemos visto que ya le han puesto varias trampas en los capítulos anteriores, y aquí lo tientan con un hombre enfermo para ver si Jesús es capaz de sanarlo o no. Estaban viendo prácticamente a Jesús como si fuese un simple sanador, como si fuese una especie de mago, que con esta trampa estaban ahí tentándolo, porque si lo sanaba, como lo consideraban un médico, un sanador, un curandero, estaría rompiendo la ley trabajando, y entonces había pecado. Y si no lo sanaba cumpliendo la ley, era un hombre despiadado sin alma, que no hacía buenas obras, y aún así tenía que someterse a los fariseos, que eran los que representaban la ley, y por lo tanto se tenía que someter ese hombre a la autoridad que eran ellos. Por otro lado tenemos los protagonistas de Jesús y el necesitado. Y vemos que Jesús aquí se encuentra en una tesitura, en una especie de cruce, que si trabajaba malo y si no trabajaba también. Pero vemos que a Jesús, dentro de lo que se podía observar, vemos que no trabaja en el plano terrenal, sino que en esta ocasión se limita solamente a dar órdenes, con lo cual me llamó la atención y me llevó a ese capítulo de Juan 1.1, me llevó a ese capítulo de Génesis 1.1, en el que la palabra, el Logos, ordena y fue hecho de la nada. A ese que habla y es hecho. Y con estas palabras: ponte en medio, extiende tu mano, el milagro pasó. No se le podía acusar de trabajar, porque ahora no se consideraba un trabajo, y por lo tanto aquí vemos que Jesús 1, los fariseos 0. Y luego por otro lado tenemos el hombre que básicamente vemos que se limitó a obedecer. En esta sección tenemos un pequeño quiasmo que hace mucho tiempo vimos de qué se trataba. Si no sabéis lo que es,
Lo podéis buscar en Google, en YouTube, ¿qué es un quiasmo en la Biblia? Y ahí tenéis muchos ejemplos. Y un quiasmo es una estructura dentro de la escritura hebrea donde la parte de arriba coincide con la de abajo, la segunda con la última, y el mensaje central o lo importante está en el medio. Y aquí lo más importante que se detalla es la pregunta: ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y con esto, con esta presentación que acabo de hacer, vamos a ir aprendiendo poco a poco qué lecciones podemos sacar para nuestra vida. En primer lugar, teníamos a la sinagoga, que hemos visto lo que era, y la sinagoga vamos a ver lo que es ahora. La sinagoga podría ser la iglesia, por ejemplo, podríamos ser nosotros mismos. Y aquellos que dicen no, pues dejarme decir que sí. Porque la sinagoga y la iglesia tenían las mismas funciones, eran la autoridad moral, los encargados de transmitir el mensaje del Señor en la Biblia, los encargados de transmitir la ley, pero lamentablemente ellos entonces, y muchas veces nosotros ahora, no estamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos embarcamos en legalismos, en que si este toca, que si este predica, o mira lo que ha dicho, o este hermano nunca hace nada, o mira que viste con pantalón y lleva la cara tatuada, o que si es solamente gracias o obras, que si hay predestinación no hay responsabilidad humana. Y tenemos tantas tonterías que nos desvían del mensaje principal de Jesús, que básicamente dejamos a Jesús fuera de nuestras vidas, por intentar ser legalista, igual que lo fueron los fariseos de la sinagoga. Vemos que estos fariseos se juntan con los herodianos. ¿Qué son los herodianos? ¿Son gente guardias de Herodes? No. Los herodianos eran los judíos que creían que Herodes era el Mesías. Fijaos qué lejos pueden estar de lo que pasaba a lo que ellos creían. Y nosotros muchas veces también somos herodianos, cuando ponemos nuestro corazón en un predicador, mira, yo es que sigo a este porque predica muy bien, lo podemos poner muchas veces como el Mesías, como yo lo sigo porque él tiene la verdad y el otro no. O a nuestra familia, muchas veces la ponemos por encima de la iglesia, por encima de... hasta cuando sabemos que la Biblia dicen esto está bien, esto está mal, pues nosotros muchas veces por tener más estima a la familia o a nuestros amigos nos callamos y ponemos a Jesús en segundo lugar. El trabajo lo mismo, el dinero también, ponemos cosas que ocupan el lugar que debería ocupar Dios en el trono de nuestro corazón. Muchas veces nos despertamos y decimos a Dios mismo, no con palabras, no con nuestros pensamientos, pero sí con nuestros actos, le decimos a Dios, el creador del universo, el forjador de nuestro destino y que nos llamó a su gloria: Dios, hoy no te necesito, hoy ya leeré tu palabra, que la palabra de Dios es como Dios nos habla a nosotros. Tenemos la comunicación de la oración, que es yo hablo a Dios, y ¿cómo nos responde? El 90% de veces a través de su palabra. Es que Dios no me habla. 90% de las veces no ha leído la palabra. Y lo pone en 2 de Pedro 2, 1, 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual haríais bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y muchas veces nos levantamos y ya leeré la Biblia cuando tenga tiempo, oraré, ahora no me va bien orar, tengo prisa, ya cuando tenga un tiempecito ya nos ponemos al día, Señor. Imaginémonos qué pasaría si Dios nos tratase como nosotros le tratamos a Él. Y es que muchas veces tenemos la percepción de que Dios es nuestro colega, cuando teniendo estos pensamientos estamos, y entiéndaseme bien, maltratando a Dios. Suena feo, pero a veces es mejor que las cosas suenen feas para que entren en nuestra mente mucho más fáciles. Y pretendemos que nuestra vida nos vaya bien, que prosperemos, que el trabajo sea un éxito, y muchas veces ponemos en el Dios, si no en el segundo, si no en el tercero, en el último lugar de nuestras vidas. Y si aún así las cosas te van bien, Dios no es el que te está ayudando, sino es el príncipe de este mundo, que es Satanás y sus demonios. Imaginémonos por un momento que Dios nos tratase igual a nosotros y que diga, uy,
me he olvidado de ti. Ya nunca habrías existido. O, mira, disculpa, es que tenía muchas cosas que hacer, estaba alineando los cometas en Saturno y me he olvidado de que respiré 5 minutos. No te vas a enfadar, ¿no? 5 minutitos de nada. Parece absurdo, pero es que tratamos a Dios de esta manera. Y la pregunta que se me vino a mí a la mente es: ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Jesús? ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Para los fariseos, un sanador cualquiera. Para los herodianos, no era nadie, era la competencia. Para ese hombre que recibió el milagro, ya lo veremos. Vamos a seguir analizando. Lo importante de este pasaje es que tenemos a Jesús obrando, aunque no se vea, sanando y tendiendo puentes con el necesitado, mientras la religión solamente pretendía dividir, señalar y acusar. Y vemos el santo enojo de Dios, el santo furor, esa rabia. Vemos esos fariseos que deberían estar ahí, siendo los primeros que llevasen a Dios en lo alto en una silla, haciendo completamente lo contrario. Y esto como iglesia me hizo decir: wow, ¿cuántas veces nosotros, pretendiendo ser los aladires de la fe, los defensores de la fe y los portadores de la palabra, cuántas veces somos los primeros que con actitudes que tenemos en la iglesia, somos los primeros que estamos dejando a Jesús fuera de nuestras vidas? Pensar en el mensaje de las 7 iglesias, la última iglesia de todas, la que representa a la iglesia de los últimos tiempos, que dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Que Jesús no está ahí. Si llama a la puerta es porque dentro no está. Y esto me hizo decir: cuidado. Y solamente nosotros podemos ser seres humanos auténticos al 100% cuando logramos tener el corazón de Jesús dentro nuestro. Por otro lado, teníamos ahí un hombre que estaba en cierta manera siendo humillado, lo estaban poniendo en mal lugar, estaban diciendo: mira, tú te vas a poner ahí y vamos a ver si Jesús te sana ya o no. Y según lo que pase, a lo mejor tú igual también pillas, aunque te estemos poniendo nosotros aquí en medio. Vemos a aquellos que decían estar cerca de Dios, que tenían un corazón lejos de Él. Y vemos este hombre de la mano seca que, sin importar quién había ahí acusando, sin importar qué podía pasar después, que si a lo mejor ayudaba a Jesús y se sometía a Él, lo podían acusar de que también trabajaba habiéndole obedecido, de conspiración, de que Él estaba en contra de la sinagoga. Ese hombre, sin importar nada, obedece a Jesús. Y obedece porque cree. Y ojalá que nosotros también seamos capaces muchas veces de obedecer la voz de Jesús sin importar quién esté delante. No solamente, cuando digo obedecer a Jesús, no solamente cumplir con lo que está bien y lo que está mal, sino cumpliendo también con sus ordenanzas, que es llevar el Evangelio, hacer discípulos, ser los brazos que abracen a los demás, las manos que tiendan puentes, los oídos que escuchen al necesitado y las bocas que hablen y no se queden calladas. En el segundo punto vemos cómo se extiende su fama. Creo que vamos bien de tiempo, así que para que no se nos olvide, está en el versículo 7 al 11. Si queréis echar un vistazo deprisa, lo podéis hacer, no hay problema. Y vemos que después de este acontecimiento, vemos que Jesús se retira más con sus discípulos, le sigue una gran multitud, y les dice a sus discípulos que tengan siempre preparada una barca. Y aquí, cuando empieza a enumerar las ciudades de las cuales venía gente a ver a Jesús, me acuerdo, y también me han dicho: oye, ¿por qué ya no pones el mapa que ponías al principio cuando tocamos el Evangelio de Marcos? Es que Jesús aún sigue en Galilea. Es tontería ponerlo porque sería cada día lo mismo. Pero hoy nos iría bien porque veríamos también las zonas de donde vinieron a visitarle a él.
¿Y por qué digo esto? Porque vemos que en Galilea, que era la zona arriba del mar de Galilea, está el mar de Galilea, el río Jordán y abajo el mar Muerto. Pues en la zona de Galilea vemos que está la otra punta de Judea, que es donde estaba Jerusalén, y que va gente de ahí, y vimos que eran unos 80 kilómetros a pie más o menos aproximadamente, a ver a Jesús. Vemos gente de Tiro y Sidón, que estaba mucho más al norte de Israel, que bajaba a visitar a Jesús, y empecé a ver las ciudades y dije, ostras, hay una región que no aparece. ¿La veis? Me la chivo, ya que yo me he estado preparando y vosotros a lo mejor se pillan frío. La región que no aparece es Samaria. Y Jesús, aunque no haya samaritanos ni gente de Samaria que vaya hacia él, Jesús ya tenía un plan en su mente para esa región. Y puede que al igual que la gente de Samaria, que parece que o no le llegaron las noticias cuando le llegaron a sitios fuera de Israel, sí, o porque no querían, puede que al igual que ellos, tú no quieras ir hoy a Jesús. Te sientas lejos, pases de este mensaje, pero cuando Dios te llame y vaya a tu encuentro, te aseguro que no te va a soltar. Te transformará de los pies de la cabeza y acabarás como la mujer samaritana, siendo un vocero de Cristo, diciendo cómo te ha cambiado la mente, cómo te ha transformado, y no vas a poder callar. Otra cosa significativa de este segundo punto, que dije, ¿por qué Marcos lo puso ahí en medio? Quedaría mejor un poquito más abajo, un poquito más arriba. Y es que vemos como en el primer parágrafo, la sinagoga, Jesús, el hombre de la mano seca, los que tenían que reconocer a Jesús como Mesías, no lo hicieron. Unos pensaban que eran Herodes, otros que sería un guerrero que tenía que venir. En cambio, en contraposición a lo que debería ser santo y aceptar a Jesús, y no lo hice, vemos lo inmundo, los demonios, que se postraban ante él y reconocían su autoridad sobre ellos. Da igual que quién creas que es Jesús para tu vida en estos momentos, porque habrá un día que se unirá el mundo espiritual y terrenal, y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de que hay en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Este texto, si lo queréis apuntar, Filipenses 2, del 10 al 11, o Isaías 45, 22. Y el secreto de este pasaje, que aunque mucha gente lo visite, te guste reconocerlo, no te guste reconocerlo, cuando te desahogues en mil cosas que no tengan nada que ver, en juego, en vicios, en lo que fuere, el mensaje principal es que todos necesitan a Jesús. Da igual si eres de Samaria, si eres de la gente que lo va a ver ahora, si eres de los que dicen que no es el Mesías, si eres de los que están abrazando el mal, todos necesitamos a Jesús. El último punto, vemos a Jesús en el monte. Lo voy a leer para que lo tengamos en mente mejor. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, para que estuviesen con él y enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, esto voy a ir más al grano, a Simón, que puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, que estos son hijos del trueno, al menos no me queda un apellido. Da igual. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó, y fueron a casa. Aquí cuando habla casa, acordaos que estábamos en casa de Pedro, donde tenía a la suegra y a toda la tropa ahí metida. Vemos que lo primero que se nos dice es que Jesús sube al monte. Nosotros ya sabemos lo que Jesús hace en el monte, pero la gente que está leyendo Marcos por primera vez, a lo mejor este hecho le sorprende y le recuerda a los santos profetas. Le recuerda a Moisés cuando va ante la presencia de Dios a la zarza. Le recuerda a Moisés como durante 40 días el Señor le está dictando su ley y la escribe en piedra.
recordaría a esas personas, a Elías, como Dios en la intimidad, en la cueva, habla con él mediante un susurro y un viento apacible. Y esto de aquí son 4 palabras que son las más importantes que he podido destacar de todo este texto. Y es que Jesús estaba a punto de escoger a 12 hombres que iban a cambiar la historia. ¿Y qué hace Jesús ante esa decisión que tenía que hacer? Que luego en la oración de Jesús en el Evangelio de Juan vemos que Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo ya sabía quiénes iban a ser. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Acabo de bajar del monte y ahora brillo. Jesús tenía una importante decisión que tomar. Vaya hombre. Y ahora sube al monte. Y Jesús en el monte oraba, cogía conexión con Dios, se apartaba a un lugar tranquilo y ahí estaba en la intimidad con Dios. Y esto me llamaba, podíamos hablar de muchísimas cosas aquí, créeme, de verdad, intento ir lo más deprisa y no dejarme nada, pero me voy a dejar muchas cosas. Podríamos hablar de nuestro rincón de oración, de nuestra intimidad con Jesús, pero aquí lo que, para ser rápidos, porque lo demás ya podéis caer vosotros en casa si lo estudiáis y os lo aconsejo que lo hagáis, lo más importante es qué hacemos nosotros cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Vamos al consejo de los leones, vamos al psicólogo, vamos a nuestros colegas, vamos a nuestra familia, o acudimos al único Dios a pedir de guía, dirección y sabiduría. Jesús, que Dios hecho hombre, ante cosas importantes, ante su día a día, oraba. Tú que eres Manolo del bar, o el charcutero, o el abogado, que no eres Dios hecho hombre, que no eres el Logos, que no eres el Verbo, que no eres el Hijo de Dios, que eres solamente una criatura pecadora y malvada, ante decisiones prefieres tirar de esta de aquí. Vamos a ir mal. Siguiendo avanzando, vemos que llamó así a los que él quiso. Y esto, y a lo largo de toda la Biblia, nos recuerda que Dios es quien nos escoge a cada uno de nosotros. ¿Por qué estaban ahí esos 12 discípulos acompañando a Jesús? Porque ellos quisieron, porque dijeron, oye, mira, me viene bien estar 3 años dando vueltas por Israel, mi suegra está muy pesada en casa, mi mujer está ahí haciendo las cosas, yo Simón Pedro que me gusta la aventura, pues me voy y a ver lo que pasa. No, esos 12 estaban ahí porque Jesús los escogió. Y cuando Dios te señala y dice, tú eres mío, te enamora tan profundamente que solamente puedes responder acudiendo a su cita contigo. Podría también pararme aquí y analizar estos 12 discípulos. Os aconsejo ver el significado de sus nombres, ver qué carácter de cada uno, ver cómo murieron, hasta dónde llegaron, cuáles fueron sus logros, y tenéis para un estudio de semanas. No lo voy a hacer, hay que acabar. Por eso lo dejaré a vosotros, que los que les guste el entrecote y el solomillo, que estudiéis esto, y los que necesitéis leche, pues vamos a seguir dando leche. Los que no sean creyentes y dice, ¿qué dice este de solomillo, leche? Que el hermano cristiano que haya al lado vuestro os lo explique, ¿vale? Y así también vamos discipulando y haciendo cosillas. Jesús sentó en la mesa a pescadores, a gente impulsiva como Pedro, gente que era traidora a la patria, rica y que encima no es que solamente cobraba impuestos, sino que ponía impuestos por encima de los impuestos para así llevarse el beneficio. Un impuesto abusivo, traidores, cómo tú te alías con los invasores para encima de hacernos la puñeta. Vemos que también había un cananista que, si no sabes lo que es, dices, bueno, cananista, uno que vende canastas, no. Un cananista, un celote, era una persona que se entrenaba desde niño, siguiendo el ejemplo de los macabeos, para matar romanos, matar traidores,
Y aquí estamos viendo que en la lista de los discípulos tenemos Mateo, un traidor a la patria que cobraba impuestos y estaba a favor de los romanos. Vemos a pescadores, gente impulsiva. Vemos a un asesino que mataba romanos y traidores como Mateo. Vemos que Jesús sienta hermanos con enemigos, a gente, extrapolándolo un poco hoy, a gente de derechas con gente de izquierdas, a gente que es anarquista con gente que es más patriótica, a gente extranjera con gente nacida aquí, gente que piensa A con gente que piensa Z. Los transforma, los cambia, los moldea y hacen que estén dispuestos a padecer por Cristo y a sacrificarse los unos por los otros. Y este cambio, si tú no lo has vivido acercándote a Cristo, te invito hoy en la intimidad o cuando estemos con las canciones a que digas: Jesús, yo quiero ese cambio que tuvieron los discípulos en mi vida. Da igual que lleves 10 años de cristiano, que no seas cristiano, todos necesitamos a Jesús siendo el timón y el patrón del barco de nuestras vidas. Jesús escoge a 12 hombres comunes e imperfectos, y esa elección iba a cambiar no solamente las vidas de estos 12, sino iba a cambiar el mundo tal y como lo conocían. Cuando vamos, por ejemplo, a la historia y vemos, por ejemplo, he cogido un ejemplo así de Faraón de Éxodo, Tutmosis III. ¿En qué años vivió? 1490, 1443, antes o después de Cristo. Ostras, ya la historia mundial, la historia universal, aunque seas ateo, agnóstico, lo que quieras, la historia, estamos en el 2024 después de la existencia de Cristo. Fijaos lo importante de esa elección, cómo Jesús estaba delegando el cambio en la historia universal a 12 hombres comunes, imperfectos y enemigos. Cuando si yo fuese Jesús o cualquiera de vosotros lo fuese, cogeríamos a, mira, este que es diputado, este que es político, este es abogado, este no es nada pero tiene una pasta que me va a financiar la campaña. Y vemos como también en lugar de seguir escogiendo a este grupo de gente, Jesús nos escoge a ti y a mí como embajadores de su reino. La vida de éxito no se define por nuestro bolsillo, por nuestro currículum, por nuestra vida de logros, sino una vida de éxito se define por la distancia que estemos de Jesús. ¿Quieres dar sentido a tu vida? ¿Quieres ser humano al 100%? ¿Quieres trascender y restaurar tus relaciones que estén dañadas, tu matrimonio, la relación con tus padres? Acércate a Jesús. ¿Para qué nos escogió Jesús a ti y a mí? ¿Para qué nos dio la salvación? Y aquí tenemos una lista de 4 aspectos bastante sencilla e importante. En primer lugar, para que estemos con Él. Dios no es un Dios distante, no es un Dios de domingo y el jueves que te venga bien. Dios es un Dios de relación íntima y diaria. Luego no quieres que estés callado. Él quiere también que prediques, que extiendas el Evangelio, que esa relación que tú tienes con Dios la puedas transmitir a través de tu ejemplo, a través de la palabra, a través de cualquier cosa, pero que la transmitas. Y luego también se nos da autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero lo primero y más importante, Dios quiere que nos relacionemos con Él. Conclusión, para ir acabando, vamos a reflexionar un poco acerca de todos estos puntos que a lo mejor ya no nos acordamos ni del primero, de la historia de artesanos tal vez, pero luego de lo que venía para abajo a lo mejor hemos estado con el móvil o un poco adormilados, no pasa nada. Os aconsejo como hago yo, agua, ir bebiendo y va genial. Recordemos en primer punto que tenemos un Dios grande y cercano, que como iglesia estamos llamados a ser el corazón de Jesús y a tender puentes y estar unidos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, porque dais grandes mítines, porque dais todos vuestros bienes a los pobres, ¿no? Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Estamos llamados a dejar huellas como aquellos primeros cristianos, estamos llamados a obedecer, y a lo largo del texto hemos
explorado diversos eventos de la vida de Jesús. Hemos visto la sinagoga contra Jesús y cómo Jesús confronta la rigidez, el legalismo y los fariseos, y nos enseña que la ley, la palabra, debe servir al bien del ser humano. No debe convertirse en una carga que impida el amor y la misericordia. La pregunta que es la más importante: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Nos insta a evaluar nuestras propias prioridades y actuar en compasión con nuestro prójimo, que muchas veces pensamos que por ser cristianos estamos por encima de los demás, cuando en la palabra pone que éramos lo último, la escoria, lo que no tenía salvación, y Jesús nos dio un lugar celestial. Entonces, eso nos llama a esa pregunta de ¿qué prioridades son en tu vida? Actúa con compasión y qué más lícito, hacer el bien o el mal. Luego vemos la fama y la multitud, y es que Jesús atraía a todos aquellos que buscaban esperanza y sanidad, y su poder trasciende todas las fronteras. Y así como las multitudes acudieron a Jesús, nosotros debemos de buscar su presencia y confiar en su poder transformador. Luego, por último, hemos visto ya la elección de esos 12 apóstoles y cómo demuestra la soberanía de Jesús y la intención también de establecer una comunidad diversa en la unidad con un propósito divino. Nos anima a creer que, sin importar nuestras limitaciones, sin importar quién sea nuestro hermano en la fe, podemos llegar a ser instrumentos de Dios válidos cuando respondamos a su llamado. Y las aplicaciones que hemos estado viendo: en primer lugar, reconozcamos a Jesús. Tengamos el concepto de Dios, el concepto de Jesús bien claro en nuestras mentes. El cómo vemos a Jesús es muy importante. ¿Lo vemos como una religión, lo vemos como un amigo, o vemos a Jesús como lo que es, nuestro Señor y Salvador? Nuestra percepción de quién es Dios, quién es Jesús, va a influir en cómo respondemos a su llamado y cómo vivimos la fe. Vivamos con compasión y justicia, ya que como iglesia debemos ser el reflejo de Jesús, evitando legalismos, evitando hostilidades, sino buscando siempre hacer el bien. Tenemos que ser una luz, un faro de esperanza que llega a todos lados. Yo estaba pensando antes en la iglesia y en que próximamente, lo escuché también mediante un podcast y até cabos y dije, ostras, es verdad, ahora nos vamos y cómo nos han visto como iglesia estos últimos 80 años que llevamos aquí. Se van a encadenar los vecinos aquí a la puerta a ayudarnos para que no nos trasladen, o cuando haya cristianos aquí o no los haya, no van a notar ningún cambio. Y esto también nos debería hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Nos ha enseñado esta porción la obediencia y la fe. Tal como el hombre de la mano seca obedeció a Jesús sin dudar, estamos llamados a obedecer a Dios confiando en su sabiduría y poder. A lo mejor lo que él estaba haciendo en ese momento no lo entendía. A ver, tengo la mano seca, paralizada, me he dado un golpe terrible que me ha paralizado todo el brazo. Y ahora tú dices que extienda la mano. Te han puesto aquí para que me sane justamente la mano. Si quieres te puedo extender la otra. No. Él obedeció, creyó y le fue contado por justicia. Ojalá nosotros seamos y sigamos este ejemplo. Por último, tenemos el ejemplo de la unidad de los discípulos, la elección de los 12 apóstoles, que nos demuestra que aunque nos caiga mal el vecino, aunque nos caiga mal el hermano, yo soy el primero que intento saludar a todo el mundo, pero no me veréis hablar más de 5 minutos con nadie porque no me gusta hablar. Estamos llamados a integrarnos, a ser uno, como el Padre y Él son uno. Y para acabar ya la conclusión final, acordémonos que la vida de éxito no se mide por nuestras posesiones o logros, sino por la cercanía que estemos con Jesús. Y solo Él es el único que puede dar plenitud y sentido a nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy, Señor. Gracias por que solamente tú das sentido a nuestras vidas, Señor, porque solamente en ti hay salvación, Señor. Y te pedimos que ayudes a pulir y
a sanar aquellas partes que están secas en nuestra vida, Señor, y hagas que con fe extendamos esas áreas de nuestra vida hacia ti, Señor, y Sí, Señor. para que tú las sanes. Gracias por los hermanos que hay aquí con nosotros, Señor, que han escuchado este mensaje o que lo escucharán mediante redes sociales, Señor, para que les sea de consuelo, bendición y apoyo en los momentos duros y para sabiduría en los momentos buenos, Señor. Gracias por todo, por tu enorme sacrificio por nosotros, Señor, que sin merecérnoslo nos pusiste en un lugar privilegiado, Señor, y no hay palabras para agradecértelo, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.